Bien, ¿ustedes se acuerdan que estamos estudiando qué capítulo de Gálatas? No se escucha por los barbijos. Es más, me lo voy a sacar, aprovecho a sacármelo. El 5, dijo muy bien Martín. Y como decía Gustavo, hoy nos estaría tocando desde el versículo 9 al 13, pero Gustavo bien dijo el miércoles pasado, y vamos a tomar ese ejemplo, vamos a repetir. Vamos a extendernos un poquitito para atrás, vamos a leer desde el versículo 1, así entramos en contexto. No nos quedamos con solo unos versículos descolgados, sino que vamos a leer todo el capítulo, así podemos tratar de entender un poquitito mejor lo que Dios quiere decirnos en estos versículos que nos tocan. Dice el versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas: «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pero nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama». Y aquí empieza la partecita que nos tocaría estudiar en esta noche. Dice el versículo 9: «Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no seáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros». Me extiendo un versículo más, dice: «Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo». Una palabra que se ha puesto de moda, no muy simpáticamente, pero es lo que nos toca vivir, que es la palabra protocolo. Parece una palabra nueva, pero en realidad hace muchísimo que existe, y esto tiene que ver con los procedimientos, con los procesos ordenados en que hay que hacer algunas cosas. Me ha tocado ver hace unos años atrás, veíamos con la familia una serie en televisión que se llamaba LAX, y estaba relacionada con el aeropuerto de Los Ángeles. Era sucesos que sucedían dentro del aeropuerto. Y una de las cosas que veíamos es cómo se cumplían cada procedimiento, cada protocolo, con estricta precisión. Yo me acuerdo que una vez, viendo esto, y me ha tocado por cuestiones de trabajo, en algunos viajes que hicimos, estar en grandes aeropuertos, cómo hacen las cosas de manera tan prolija en que los aviones obviamente tienen que salir sin chocarse, sin estorbarse, todo de manera ordenada. Ahora también me pasó ver acá, en Rosario, cuando llega un avión que está solito en la pista, que no hay absolutamente ningún otro avión parado, sin embargo se sigue ese protocolo a rajatabla. Y uno diría: ¿para qué tanto lío? Si puedes venir y parar donde vos quieras, si no vas a molestar a nadie, tenés toda la pista, todo el estacionamiento para vos solo. Sin embargo, está el hombrecito con las lucecitas ahí haciendo señas, y el avión para como si hubiese 50 alrededor, y lo hace de manera estricta. Y pensaba en esto, que la religión muchas veces tiene esto de particular: demasiados protocolos. Y cuando habla acerca de la libertad, nos está diciendo que lo que el Señor quiere es que salgamos de ese formato que nos impone la religión, y que nos fijemos en la persona de Cristo. Sabemos bien desde que empezamos a estudiar Gálatas que el problema que había en estas iglesias era que había personas que querían judaizar, que querían volver a la ley. Y el apóstol Pablo les escribe enfáticamente: no pasa por ahí. Le dice: muchachos, ustedes están insistiendo en la circuncisión. La circuncisión no sirve de nada, no vale de nada. Y aquellos otros que se jactaban de que no eran circuncisos, le dicen: ni siquiera la incircuncisión tampoco vale para nada. Esto va un paso más allá. Acá lo importante es la fe que obra por amor. Dice el versículo 9, que era el que decíamos que nos tocaba
analizar en esta noche, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Y por qué hace énfasis en esto? Bueno, creo que muchos de nosotros hemos abordado alguna vez el tema de la cocina y hemos hecho algo con levadura y vemos que realmente parece mágico como después de amasar un buen rato, esa masa que estaba ahí quietita, que era un bollo, de repente se hizo tan grande. El apóstol le está diciendo, miren, o nos está diciendo quizás a nosotros, no había a lo mejor tantas personas que enfatizaban el tema de la ley, que enfatizaban el tema de la circuncisión, quizás eran unos muy poquitos. Pero dice, bueno, prestemos atención, porque ese poquitito puede leudar toda la masa. Esa pequeña mala influencia puede hacer realmente mucho daño. Y esto es un llamado de atención para nosotros también. A veces me gusta escuchar mensajes por internet y a veces noto que hay tenemos pequeñas diferencias en cuanto a doctrina, o a veces no se alcanza a interpretar bien lo que la Biblia dice y este hermano lo comenta como algo que estaría bien. Por ejemplo, una vez escuché un mensaje hablando acerca de Romanos 12 que decía, no os conforméis a este siglo. Y todos sabemos que él está hablando de no tomar la forma de estos tiempos. Y este hermano decía, usted hermano no se tiene que conformar con lo que gana, tiene que pedir aumento. Bueno, este hermano no entendía absolutamente nada de lo que la palabra de Dios dice. Bueno, tenemos que prestar atención, y para poder prestar atención y encontrar estas pequeñas levaduras, estas pequeñas cosas que pueden llegar a ser mal, lo que tenemos que hacer es ocuparnos en la lectura de la palabra de Dios. A mí me gusta cuando los líderes de la congregación, los hermanos ancianos, dicen, el que habló dijo tal cosa que no estaba del todo bien, vamos a hablar con él, vamos a charlar y vamos a explicar cuál es nuestra forma de ver las cosas, qué es lo que nosotros consideramos que la palabra de Dios dice. No creemos que ese poquitito de levadura leude la masa. Y mucho más si nos desvía acerca del mensaje, en especial de la salvación. Yo creo que estos hermanos seguramente pensarían como tantas veces nos pasa a nosotros. A mí me gustaría comprar algo, pero tengo algo que vale 100 pesos, pero tengo 70. Si alguno me presta 30, llego. Y bueno, a lo mejor pienso, bueno, la salvación es si yo me circuncido, si más o menos hago las cosas bien en la semana, si colaboro con una buena ofrenda, estoy cerquita a la salvación. A lo mejor, bueno, con la cruz de Cristo completo esos 30 pesos y llego a la salvación. No es eso. Acá Pablo está haciendo énfasis en que la salvación es pura y exclusivamente por la fe. No sirve para nada ni la circuncisión ni la incircuncisión. Y cuando hay alguno que está diciendo algo que no tiene que ver con esto, dice, presten atención, un poquito de levadura leuda toda la masa. Dice el versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Pablo le pone una fichita de fe a los Gálatas. Yo confío que ustedes saben lo que Dios quiere decirnos. Yo confío en ustedes que conocen acerca de cuál es la obra de Cristo en la cruz, cuál fue el motivo de su obra. Yo confío que ustedes quieren hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Pero miren, ahí hay uno que está generando problemas. Y ese uno que está generando problemas, un día va a tener que rendir cuentas delante de Dios. Quien quiera que sea. No está dando nombres, pero les está haciendo entender que presten mucha atención. Dice el versículo 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Era sabido que Pablo había en un momento circuncidado a Timoteo, a su compañero de milicia, como él dice. Sin embargo, estaban planteando que él parecía que estaba en contra de los judíos. Y él dice, no, yo no, o sea, seamos coherentes en lo que estamos diciendo. Si yo estuviese predicando otra cosa, no estaría hablando de Cristo. Enfoquémonos en lo que es realmente importante. Dice el versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Y qué palabra difícil, ¿eh? Todos sabemos lo que es la circuncisión, que no es nada simpática para los varones. Sin embargo, Pablo dice, bueno, están insistiendo tanto en esto, la verdad que deberían mutilarse. Estaría bueno que ustedes no se reproduzcan.
estaría bueno que todo esto que está pasando no se propague. Palabras muy duras de parte de Pablo, pero realmente lo habían, dicho de alguna manera muy rosarina, lo habían cansado. Pablo está diciendo, ojalá se mutilasen. Y decía, el versículo anterior, al final, dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo sabía que cuando estábamos hablando de la cruz de Cristo, para los judíos dice que es tropiezo, y para los gentiles es locura. Ahora, qué cosa, ¿no? De nuevo, esa división, esa grieta que había ya en aquel tiempo. O eras judío o eras gentil. No sirve para nada todo eso. Lo importante es la fe en Jesucristo. Y dice el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Me acuerdo cuando yo era muy chico, de unos 10 años más o menos, había regresado la democracia al país. Y una frase que se usaba mucho era, bueno, ahora en democracia estamos en libertad, pero no debe haber libertinaje. Me acuerdo que lo decían permanentemente por la tele, por la radio, en la escuela, en todos lados. Libertad, pero no libertinaje. Y acá Pablo lo que está haciendo énfasis en que fuimos llamados a ser libres. Fuimos liberados del pecado por la obra de Cristo en la cruz. Ahora, eso no nos da la libertad para hacer lo que nosotros querramos. La otra vez escuchaba a un hermano que en internet que decía tenía un concepto que me pareció interesante. La salvación es gratuita, pero la santificación requiere de entregar todo nuestro ser. No es gratuito, tenemos que trabajar para que las cosas sean así. Y en esto es lo mismo, tenemos la libertad de la salvación, pero tenemos que trabajar para no caer en el libertinaje. Para decir, bueno, total, ya soy salvo. Puedo hacer lo que quiera, total, ya tengo el pasaje de entrada a la salvación, ya tengo el pasaje de entrada al cielo. No es lo que Dios quiere. Dios quiere que le rendamos honra, que le obedezcamos. Y como viene el versículo sobre el final, que dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me acuerdo de Filipenses capítulo 2, que lo leemos mucho en la Cena del Señor, porque es una realidad tremenda que nos hace pensar, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el sentir que tuvo el Señor, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. El Señor Jesús tenía todo a su disposición, todo a sus pies, no necesitaba de absolutamente nadie. Sin embargo, dejó todo eso y tomó forma de siervo. Y qué tremendo ejemplo que tenemos para seguir. A mí me cuesta mucho decir, lo pongo en práctica al 100%. Es muy fácil escribirlo, tipearlo, es muy fácil decirlo, pero qué difícil que es servir a los hermanos en amor. Les decía a estos judaizantes, ¿ustedes quieren libertad? Bueno, tienen una forma maravillosa de libertad. Tienen toda la libertad para servir a sus hermanos en amor. Y pensaba, ¿no? Hace unos días atrás leía un pasaje que realmente me ponía entre la espada y la pared. Un versículo que está en Juan capítulo 13, versículo 35, que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Y ahí puede tener un final de tantas maneras, que tenés un ministerio multimedia impresionante. En esto conocerán que sois mis discípulos, que llevás una Biblia abajo del brazo. Me acuerdo, hace unos años atrás, unos 10 o un poquito más, de 2008 creo que fue, ya 12 años, yo había podido conseguir para mi celular, que era un Nokia chiquitito en ese momento, una Biblia, una Reina Valera. Lo instalé y estaba recontento porque podía ir a la reunión
con el teléfono, tenía la Biblia en el teléfono. Podía estar esperando en algún lugar el turno de, no sé, en el banco, en el médico, y podía leer la palabra de Dios. La tenía y no tenía que andar con el Nuevo Testamento de tapitas azules en el bolsillo. Lo tenía en el teléfono. Y me acuerdo que Carlitos de la Fiore decía, no, pero eso no está bien, porque los demás tienen que ver que vos sos cristiano porque llevas la Biblia bajo el brazo. Y yo le decía, no, pasa por otro lado. En esto conocerán que sois mis discípulos, que tenés la Biblia en el celular. Me acuerdo cuando iba en la secundaria, había empezado primer año, yo me iba en el trole al colegio, y unas cuadras más adelante subió un muchacho, el cual me había hecho amigo porque iba al mismo colegio que yo, a 2 divisiones distintas, pero bueno, compartíamos colectivo, así que charlábamos. Y me acuerdo que sobre fin de año le dije, estamos preparando una obra de teatro en la iglesia para Navidad. Y me dice, ¿a qué iglesia vas? Digo, yo voy a una iglesia que queda en calle Colombia y San Lorenzo. Ah, ¿sos cristiano? Sí, yo también, me dijo. Y yo le dije, qué mal testimonio que estamos dando porque pasó un año y ninguno de los dos nos dimos cuenta que éramos cristianos. Y más allá de esto, vuelvo a lo mismo. En esto conocerán mis discípulos, que se portan bien en la escuela, que hacen la tarea. Es un versículo que realmente a mí me ha puesto en jaque, en que os améis unos a otros. Y termina ahí, y ahí tiene un punto. Y no dice, si el otro hermano se porta bien con vos, si el otro hermano es amable, si el otro hermano te saluda, si el otro hermano te manda un mensajito de texto para animarte. En esto conocerán que sos mis discípulos. En esto la gente va a ver que nosotros somos siervos del Señor. No porque nos circuncidamos o no nos circuncidamos, por si cumplimos todos los protocolos de hermano libre o no. En esto nos van a conocer, que nos amemos los unos a los otros. A mí me gusta muchísimo cuando pasan hermanos como Gustavito que conocen la palabra de Dios aún en el griego. Y dice, tal palabra griega significa tal cosa. Y digo, los envidio porque yo de otro idioma, me cuesta mucho el castellano, ya otro idioma sería mucho más difícil. Pero qué lindo es que hermanos tengan la capacidad de poder aprender de esa manera. Ahora me acuerdo de 1 Corintios 13 que dice, si hablo lenguas angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y de nuevo nos pone en jaque. Si no tengo amor, todo lo que yo conozca, todo lo que yo haga, no sirve para nada. Nada soy, dice el versículo 2. De nada sirve, dice el versículo 3, si no tengo amor. Pensaba los hermanos de Galacia, ¿no? De las iglesias ahí en Galacia, qué fácil que es para nosotros criticarlo. Enseguida dijimos, qué mal los judaizantes, qué tontos aquellos que se dejaron influenciar por estos, queriendo cumplir la ley en vez de tener la fe puesta en el Señor. Y sin ir tan para atrás, ¿cuántas veces criticamos a algunos hermanos que están haciendo una obra, que están colaborando con el Señor, que están dispuestos a servir al Señor tantas veces en ignorancia? Me acuerdo de haber podido compartir con hermanos pentecostales una obra de teatro que estábamos haciendo para chicos, y estos hermanos tenían tantas ganas de servir al Señor. Yo me acuerdo que les preguntaba lo que hacían con el Señor. Estos son unos hermanos de Vigán. Ahí tienen un problema muy, muy serio, que es que mucha gente grande no sabe leer. Es un lugar puntualmente que la gente grande no sabe leer. Entonces cuando los chicos llegan a la casa con la tarea de la escuela, los papás no lo pueden ayudar porque no alcanzan a entender lo que escribieron en la escuela. Bueno, estos hermanos abren la iglesia todos los días, de lunes a viernes, para ayudar a los chicos a hacer la tarea porque sus papás no saben leer. Y cuando uno empezaba a charlar acerca de doctrina, veía que realmente hacían agua, no conocían muy bien la doctrina. Pero estos hermanos tenían amor y lo mostraban de esta manera, sirviendo al Señor de esta manera. Hemos podido compartir después, yo les alcancé algunos apuntes de doctrina, algunos apuntes también para trabajar con chicos, y esperamos que el Señor obre en su vida, pero más allá de la doctrina, más allá de las formas, más allá de tantas cosas, ellos le daban amor a los chicos. Todos los días podían compartir con chicos
solamente, no la palabra de Dios, compartían el hacer la tarea. Y qué lindo saber que los chicos conocían de estos hermanos por el amor que tenían por ellos. Cuando me llegaba este versículo, en esto, César, te van a conocer que sos un discípulo del Señor, porque tenés amor los unos por los otros. Pablo le está diciendo, en esto se resume, sobre el final, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dejamos el pensamiento de esta noche deseando que el Señor siga obrando en su palabra, en nuestros corazones, que podamos cada uno asimilar aquello que el Señor puso en esta noche de manera personal, de manera particular, y que, bueno, todo sea para su gloria y su honra.